quería hablarles del impacto de la pandemia en la economía, que como todo el mundo sabe, hizo estragos, y en el sector de la federación, que representa 650.000 puestos de trabajo, 50.000 establecimientos, no fue mejor, realmente es muy duro, las cifras son contundentes, ha habido una caída en julio, por ejemplo, en hotelería del 98,3% y en gastronomía del 74,5%. En agosto son más o menos parecidas, levemente inferior, pero son muy parecidas. Esto significa que si continúa la tendencia, un 70% de los establecimientos iría a la quiebra. El panorama es sumamente duro. En mayo hubo 46.000 empleos menos respecto de enero. Como ustedes saben, el turismo representa algo muy importante en la economía nacional. Es vital rescatar, sacar adelante al sector para la economía nacional porque aporta nada menos que el 3,7 del PBI. Así que hay un solo camino, que es ir para adelante y enfrentar esta crisis con toda la fuerza posible. Muy buenos días, queridos amigos, un placer de poder recibirlos en este 17º coloquio. Un saludo a todos los colegas, a todos los empresarios de lo largo y ancho del país. En particular quisiera saludar a los amigos de Mendoza, porque hoy deberíamos estar ahí. Por esta situación no podemos hacerlo. Rogamos que el año que viene sí podamos tener presencialmente en Mendoza. Y bueno, y como nos ha dicho Pablo Mendelevich en esta presentación, a quien agradecemos su aporte, vamos adelante. El sentido de este coloquio es el lema que hemos tenido, que tenemos, hacia la recuperación del sector, y el trabajo de hoy y de mañana, a mediodía, está dirigido hacia eso. Por lo tanto, los invito a abrochar los cinturones. Estamos listos para la partida en un viaje que va a ser realmente inolvidable y además creo que muy fructífero. En este primer módulo vamos a trabajar con la visión del periodismo. Por lo tanto, quiero agradecer a los dos expositores que hoy nos van a acompañar, Martín Carenguízar de Infobae, Ricardo Ferraro de Ámbito, y quería destacar que nuestro tercer invitado lamentablemente no podrá estar, Hernán Gilardo de iProfesional, que también estaba invitado en razón del fallecimiento de su padre. Así que nuestro recuerdo también a nuestro querido amigo Hernán Gilardo. Bueno, vamos a comenzar entonces ya con el tema, con este módulo, la visión del periodismo. Primera parte a cargo de Martín Carenguízar. Martín, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias, Humberto, y muchas gracias a FEGRA por la invitación. Para nosotros los periodistas es un poco raro hablar e intentar dar certezas cuando nuestro oficio consiste en general en hacer preguntas. Pero bueno, a partir de las preguntas que solemos hacer, también pueden surgir certezas. Y un poco la idea que charlábamos el otro día con Ricardo, con Humberto y con Hernán, a quien también le mando un gran abrazo, es empezar estos minutos, para no aburrirlos, unos pocos minutos, con lo que suelo hacer diariamente, que es ver cómo está la situación económica en general y cuáles son las perspectivas. No les tengo que explicar a ninguno de ustedes, los asistentes virtuales a este encuentro, a quienes también saludo, cómo está la situación en sus negocios, pero tal vez repasar algunos números para ver cómo llegamos a estos números que hablaba Pablo Mendelevich recién, de caída de casi el 99% en la actividad en julio, y qué nos espera para la economía en los próximos meses a partir de lo que uno habla cotidianamente
tanto con el gobierno como con el sector privado, ¿no? Y no es una novedad decir que esta crisis de la pandemia, este COVID-19, agarró a la Argentina en un muy mal contexto, dado que en términos generales, casi con alguna excepción muy excepcional, valga la redundancia, la Argentina no crece desde el 2011, solo 2016 y parte del 2017 creció, así que estamos hace una década estancados. Y en los últimos 2 años del gobierno anterior, con una alta inflación del 40 al 50%. Por lo tanto, esta es la foto previa a marzo, cuando llega el COVID, empieza la pandemia y empieza la cuarentena. ¿Cuál es la foto de hoy, de septiembre del 2020? Bueno, hoy estamos con una proyección de parte de todos los analistas de que la economía va a caer al menos un 12%. Y uno podría decir, claro, en realidad casi todos los países, no debe haber excepción, probablemente China sea una excepción, curiosamente, donde el PBI, la economía no vaya a caer tan violentamente. Sin embargo, acá la diferencia es no solo la profundidad de la caída, que como dije es muy parecida en todos los países, sino también cuál es la pendiente de subida. Un poco el ministro Culfas recién hacía referencia a las medidas que ha tomado acertadamente el Estado para tratar de sostener para que la caída no sea mayor. El problema acá es cuáles son los motores, los drivers, como se suele decir, para que la economía se reactive. Y esto no solo tiene que ver con el nivel de actividad económica, sino también con otro factor que nosotros vemos cotidianamente en los portales de noticias, en los diarios y en los medios televisivos, que es el tema de la inflación, que por supuesto, al afectar el poder adquisitivo, afecta el poder de los consumidores que consumen todos los servicios que ustedes brindan. La inflación a agosto, 8 meses, ha llegado más o menos, la semana próxima se va a conocer el dato oficial, pero a un 19%. Sin embargo, los analistas creen que la inflación de este año va a ser del 38%. Es decir, que nos quedan 4 meses para esperar una inflación del 4% por lo menos mensual, si es que se cumpliera este pronóstico. Ahora, esta inflación, ¿qué nos está diciendo? ¿Nos está diciendo toda la verdad o una parte de la verdad? Porque es una inflación que sube, probablemente en agosto habrá subido entre el 2,5% y el 3%, con tarifas pisadas, con un dólar que sube mucho menos que lo que mucha parte del mercado cree que debería subir, y con un programa bastante amplio de precios máximos y cuidados. Es decir, de cuánto es la inflación, como se la suele llamar habitualmente, reprimida. Y ahí es donde muchos piensan que cuando la economía se termine de liberar, cuando se termine esta larguísima cuarentena, la inflación se puede ir a un nivel más alto. ¿De cuánto es ese nivel más alto? Bueno, la verdad es que es difícil saberlo, porque hoy el mundo, curiosamente, cuando en la Argentina estamos preocupados por inflación, el mundo está preocupado por la deflación. Así que no hay un shock inflacionario en el mundo que pueda empujar a la Argentina hacia arriba. Es un problema netamente local. La Argentina tiene la segunda inflación más alta del mundo. La primera en el último año ha sido Venezuela, con 9.500%, y la Argentina, muy lejos por suerte, está con un 41%. De todos modos, es el segundo lugar en un triste ranking que tiene la Argentina. Y otro triste ranking, como para empezar a ir terminando, es el que ocupamos en el tema de impuestos, que es el tema de este coloquio. Ayer estaba preparando una nota donde en un ranking que preparó un estudio contable internacional y el Banco Mundial, en base a eso se elaboró un ranking, y la Argentina es el país con mayor carga tributaria del Mercosur en términos globales. Por supuesto que en algún impuesto Brasil lo supera, en algún otro Uruguay lo supera, pero en términos integrales de la plata que pone un empresario y la plata que se queda al Estado, la Argentina termina siendo el que aporta más, el empresario argentino, pequeño, mediano y grande, es el que aporta más en el
término del Mercosur. Y esto, si bien el ministro ha mencionado que es verdad que se han bajado las cargas patronales, las contribuciones en términos momentáneos, hay un tema estructural, y ustedes de nuevo lo saben mucho mejor que yo, que se compone por los impuestos nacionales, los provinciales y las tasas municipales, donde hay una competencia no por bajar, sino por subir impuestos. Déjenme terminar con el tema de las perspectivas. ¿Cuáles son las perspectivas? Bueno, la economía. Es probable que después de esta baja profunda que tengamos este año, la economía se recupere. ¿Cuánto se puede recuperar? Las proyecciones en general hablan de un 5%, es decir, bajamos un 2 este año y vamos a rebotar un 5. Y recién el nivel de consumo se recuperaría en 2 años, que eso es muy importante para ustedes. La inflación este año va a terminar en un 40% aproximadamente. La proyección de los analistas es que el año próximo va a subir 10 puntos más, es decir, va a estar entre el 48 y el 50%, dado todos estos precios reprimidos de los cuales venimos hablando. Y los impuestos, bueno, la única certeza que tenemos es que el gobierno ha metido en el Congreso un aporte solidario para las personas físicas y que está preparando una reforma que, según la titular de la AFIP, no va a bajar impuestos, sino que va a subir impuestos. Entonces, ¿cuáles son las perspectivas? Bueno, realmente no parecen halagüeñas en términos del marco macroeconómico. El gobierno ha dicho que va a lanzar una serie de 60 medidas, algunas ya las conocimos y otras las vamos a conocer en los próximos días y semanas. Lo que está esperando en realidad la gente, los empresarios, ustedes y los analistas del mercado, es que más que 40, 10 o 60 medidas, el gobierno brinde un rumbo claro. El rumbo es Vicentín, el rumbo es estatizar o declarar de interés público las telecomunicaciones, o el rumbo es darle espacio al sector privado para que crezca. Esta me parece que es la disyuntiva que todavía no se sabe a casi 9 meses del inicio del gobierno, y que todos los empresarios, todos los ciudadanos, queremos saber cuál es el rumbo. De esta forma es la única forma que se van a poder desanudar todos estos interrogantes y todas estas malas noticias que les he transmitido en estos minutos. Esperemos que el año próximo, si vuelvo a participar de este coloquio, pueda traerle mejores noticias, y que, como muchos analistas, prefiero haberme equivocado y no darle certezas. Muchas gracias. Muchas gracias Martín. Quería pelotear, Martín, algunos temitas contigo. En primer lugar, negociación con el Fondo Monetario, ¿cómo lo ves? Bueno, la negociación con el Fondo Monetario ya empezó en los hechos, porque recordaba Humberto que el gobierno va a presentar la semana próxima el presupuesto del año próximo, como lo marca la ley. El 15 tiene que estar ese presupuesto, y por lo tanto el gobierno ya empezó a discutir. ¿Por qué empezó a discutir? Porque una vez que se cerró el canje de la deuda, con una aceptación, la verdad que espectacular, del 99%, se reestructuraron más de 65.000 millones de dólares con los acreedores privados, queda una deuda de 45.000, 47.000 millones de dólares con el Fondo Monetario, que vencen entre el año próximo y 2023. El gobierno quiere patear esto 3 o 4 años más adelante, lo cual es absolutamente lógico, y por lo tanto lo primero que tiene que hacer quien tiene que cobrar esa deuda es ver cuáles son las proyecciones del año próximo. Así que la negociación ya empezó, pero va a ser dura, porque el Fondo Monetario, por más que a algunos les parezca que la titular, Kristalina Georgieva, es una persona simpática y amable, como lo son en general los directores gerentes del Fondo Monetario, tiene un staff que esto es como sentarte cuando vos sos deudor de un banco y te sentás con tu oficial de crédito. Te peleás hasta morir porque el tipo quiere saber cómo vos le vas a pagar todo lo que le debes. Esto es una negociación muy parecida, donde el país le va a tener que mostrar un sendero de reducción del déficit fiscal, que este año probablemente esté en un 9 o un 10%. El ministro ha dicho que el año próximo va a estar en un 4,5%. Bueno, el Fondo Monetario va a querer saber de dónde
va a poder reducir el déficit fiscal. Y acá un poco vuelvo a mi punto. ¿El déficit fiscal va a reducirse con mayores impuestos o con menores gastos? Sí, Martín, justamente hablando del presupuesto que tiene que entrar ya dentro de pocos días en el Congreso, ¿qué podemos esperar de los grandes elementos, grandes factores que se van a presentar en el presupuesto? Bueno, hasta ahora no se ha conocido nada en términos oficiales, salvo esta proyección de déficit fiscal de 4,5%, que sería la mitad de lo que el país registraría este año. El consenso es que probablemente si tenemos una reducción del PBI del 12%, el gobierno presente porque es tradición además de los gobiernos presentar proyecciones más prudentes para que después, si las cosas van mejor, tengan, por un lado, la posibilidad de decir, bueno, las cosas van mejor que lo que previmos, pero además la posibilidad de utilizar ese gasto adicional en los hechos, en la realidad. Por lo tanto, yo diría, va a ser seguramente un presupuesto muy conservador, y sí le voy a dar la derecha al gobierno, que es muy difícil en septiembre del 2020, cuando no sabemos todavía cuál va a ser ni la evolución ni la finalización del COVID, ni a nivel local ni a nivel global, cómo se va a desarrollar la economía en el año próximo. Por lo tanto, vos estás haciendo medio una proyección, como la haces en tu propia empresa, media a ciegas. Así que en ese sentido, no sé si todo lo que diga este presupuesto el 15 de septiembre va a ser efectivamente base a partir de enero. Sí, respecto de la estrategia del Banco Central, Martín, tenemos que pensar que en el corto mediano plazo puede haber un cambio en la estrategia del Banco Central, es decir, alternativa mayor cepo, desdoblamiento cambiario. Bueno, hoy hay un desdoblamiento cambiario de facto, digamos, ¿no? No de derecho. Y la pregunta que muchos le hacemos a los funcionarios del gobierno y a los analistas es, ¿por qué esto no se traslada a un desdoblamiento formal? En el pasado tuvimos, los que tenemos más años, hemos visto mercados comerciales y financieros, y con el resultado de esas experiencias uno entiende por qué hasta ahora el gobierno está tratando de eludir eso, porque en general cuando vos tenés un mercado financiero por el cual se van el precio del dólar libre a donde quiere, a donde lo fija la oferta y la demanda, la mayoría de los precios de la economía ajustan con ese dólar libre. Y por lo tanto, ahí es donde se va la inflación, y es ahí donde a fines de los 80 y principios de los 90 tuvimos lamentablemente episodios de hiperinflación. Entonces, vos me decís, ¿cabe esperar un cambio en la estrategia? El Banco Central está rezando para que en algún momento se calme la demanda de dólares por la vía de esta compra de dólares a ahorro, pero lo que nos muestra esta primera semana de septiembre es que ya tuvo que vender más de 500 millones de dólares para atender este reclamo, y por lo tanto seguramente va a haber un cambio, pero el cambio difícilmente pueda venir por mayor cepo, porque si no estaría siendo una contradicción con esto de querer reactivar el nivel de actividad, que es en definitiva lo que tiene que conseguir el gobierno, no solo para que mejore la calidad de vida de sus ciudadanos y de sus empresas, sino también para conseguir más recaudación. Y respecto justamente del dólar ahorro, los $200, ¿pensás que puede haber alguna modificación en este sistema, Martín? Ahí hay un debate muy intenso dentro del gobierno, donde una parte cree que no se puede seguir subsidiando a un dólar que hoy está muy barato en términos, si uno lo compara en la brecha, estamos en una brecha de 70-80%, este dólar de 70 y pico más el impuesto a países, un dólar de 100 contra un dólar de 130, ¿por qué seguir subsidiando el ahorro con un dólar barato? Algunos funcionarios dicen, terminemos con esto ya, y otros dicen, ojo que si cerramos este pequeño grifo, que es el único que tenemos,
el dólar blue, que es el dólar de la punta más alta, se puede ir para arriba y entonces los precios de muchos insumos importados se van a ajustar como se han ajustado en los últimos meses los productos electrónicos y otras importaciones a ese dólar. Entonces es un debate que no se ha saldado y yo creo que el gobierno probablemente antes de ir por un extremo u otro, intente un camino intermedio como lo intentan muchos gobiernos, que es tal vez volvamos a vivir lo que se vivió en los últimos años del gobierno de Cristina Kirchner, donde se le ponía más trabas a la compra del dólar ahorro. Ustedes recuerdan que había que hacer una declaración ante la AFIP, y era la AFIP la que te autorizaba o no la compra de ese dólar ahorro, así que esa podría ser una alternativa. Perfecto. Ayer, Martín, bueno, toda la noticia fue la decisión del gobierno nacional de quitar un punto de la ley de coparticipación a la masa que le corresponde a la ciudad de Buenos Aires. Y este tema tiene variantes y vertientes muy distintas, según lo analicemos desde lo político, desde lo económico o desde lo jurídico, porque indudablemente, de acuerdo a nuestra Constitución Nacional, esta quita de puntos no se puede legítimamente hacer por decreto, sino esto requiere todo un tratamiento del Congreso. Pero bueno, pasó algo parecido, si bien con alguna razón distinta, en el punto que se adjudicó la gestión Macri también a la ciudad de Buenos Aires, que también se recurrió a un decreto. Desde el punto de vista económico, ¿cómo ves esta decisión? Bueno, la verdad que le incluiría lo político, porque lo que más llamó la atención es que el presidente y el jefe de gobierno venían manteniendo desde el inicio de la pandemia un excelente diálogo por mutua necesidad, y de repente de un minuto para otro se cortó ese diálogo, así que esto puede tener un perjuicio para el gobierno en términos de las leyes que tengan que votarse en el Congreso. Digo, ahora justamente veníamos hablando del presupuesto, otras leyes importantes, es decir, ¿cómo va a reaccionar la oposición frente a las leyes que necesita el gobierno? Y esto es importante, por eso meto el componente político. Desde el punto de vista económico, 35.000, 40.000 millones de dólares, ahí está más o menos el monto que le van a sacar a la ciudad. Bueno, representa cerca de la mitad del gasto en seguridad de la provincia, de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, que si hoy no creciera la recaudación, o el gobierno de la ciudad no reajustara el gasto por otro lado, mañana ipso facto tendría que cortar a la mitad el gasto en seguridad. Es decir, que para atender un legítimo reclamo, como es el aumento de los salarios de la policía bonaerense, la seguridad de Buenos Aires, nuestra seguridad de los porteños, tendría que haberse cortado a la mitad. Ese es el número más o menos de los 40.000 millones, porque el presupuesto en seguridad de la ciudad de Buenos Aires está entre 75 y 80.000 millones de pesos. Sí, para todos los asistentes les recuerdo que a través del chat o a través de preguntas y respuestas recibimos las preguntas que ustedes quieran realizar. En el caso de Marcelo Santalucía de Chaco, a quien saludamos, pregunta para Martín si existe margen para aumentar impuestos o estamos en el tope y cualquier intento del gobierno puede fracasar generando un efecto negativo dado esta situación de mayor presión. ¿Cuál sería un poco tu posición respecto a este tema? Bueno, en realidad deberías contestar vos, que sos un experto en impuestos, y no yo que soy simplemente un observador, pero claramente está claro, perdón la redundancia, que la presión sobre el sector formal, es decir, aquellos que pagan impuestos, porque acá el problema es que a veces cuando uno hace promedios, hay gente en el gobierno, en este gobierno y en otros gobiernos que dicen, bueno, todavía hay margen para subir impuestos, como ha dicho hace poco la titular de la AFIP. El problema es cuál es la presión realmente sobre los que pagan y cuál es la presión sobre los que no pagan, sabiendo que la economía en negro, o si se quiere en gris y negro, en la Argentina está entre un 35 y un 40%. Bueno, claramente, si hace un rato yo mencionaba que la Argentina es el país del Mercosur donde el Estado se queda con más pesos de los empresarios,
pequeños, medianos y grandes, está claro que no hay mayor lugar para aumentar impuestos. ¿Quiere decir esto que el gobierno no los va a aumentar? Yo creo que va a aumentar, que la reforma impositiva que se viene por el lado de sacar algunas exenciones y raspar la olla para ver de dónde sacar recursos, porque hemos visto cómo ha caído la recaudación de la AFIP en términos reales en estos 8 meses, y el gobierno, de nuevo, siempre para cualquier gobierno es más fácil subir impuestos que bajar el gasto. ¿Cuál es el único gasto que ha bajado en términos nominales y en parte reales en este año? Bueno, son las jubilaciones. El gobierno, al anular la fórmula jubilatoria que se votó en el gobierno anterior, con el apoyo del Congreso, por supuesto, licuó en parte las jubilaciones, pero eso no es suficiente para llegar a esta baja del déficit que necesita, y por lo tanto es de esperar que haya un aumento de los impuestos, y repito, a esto hay que sumarle lo que hacen tanto las provincias como los municipios con sus impuestos y sus tasas. Sí, de todas maneras, aquí también tenemos que convenir que en realidad en esta materia podrían pasar dos cosas, ¿no? Que haya modificaciones que impliquen un aumento de la presión tributaria global, un poco lo que decía Santa Lucía, donde ya estamos en el límite de lo tolerable, y otra cosa, que haya modificaciones que impliquen aumentos de los impuestos, pero que a través de un sistema redistributivo en recaudación se termine aplicando más impuestos respecto a los, digamos, a los contribuyentes más poderosos, se disminuya a los menos poderosos, y de esa forma, quizás sin aumentar la presión tributaria, podés lograr un alivio en determinados sectores. Este tema parece ser una posición que tomó el gobierno, porque ya en normas anteriores viene mostrando esta suerte de sesgo, porque lo vimos en la moratoria, porque lo vimos recientemente en el proyecto de impuesto a la riqueza, ¿no? Martín, te quería preguntar una cosa. Hablaste del tema de la recuperación. Y bueno, este tema es la palabra sagrada, ¿no? Todos estamos esperando esta recuperación. Ahora, ¿cómo se lograría en las circunstancias actuales la recuperación en la economía argentina? Déjame una línea simplemente sobre lo que acabas de decir de este impuesto o aporte a las grandes fortunas, que como he hablado con muchos de tus colegas, seguramente va a generar una gran ola de juicios, porque uno podría decir conceptualmente, es lógico que en una crisis aporten los que más tienen. El problema es que se está en una situación probablemente de doble imposición, porque esos sectores ya tienen hoy el impuesto a los bienes personales, y porque además se está agravando un patrimonio anterior a la sanción de la ley, ya que el corte sería a fines de diciembre pasado, y hay que ver si ese patrimonio hoy la gente lo tiene o no. Por lo tanto, es probable, como me han dicho muchos de tus colegas, que esto genere una ola de juicios, y por lo tanto hay que ver cuál es la recaudación efectiva. Algo parecido vimos con el impuesto a la renta financiera, donde el gobierno anterior tenía grandes expectativas y después terminó siendo muy poca la recaudación. En cuanto a la recuperación, yo te diría, los drivers con Argentina, que tiene un mercado interno chico y muy achicado, como dije, en los últimos 10 años, por una baja casi constante, tanto en términos de PBI como de suba de la inflación. Claramente lo que tenemos que esperar es un buen contexto para que aumenten las exportaciones. Y esto tiene que ver, obviamente, con lo que pase básicamente con nuestros principales socios comerciales, con Brasil, con China. Estamos viendo que China está mostrando, como dije al principio, ya indicadores claros de recuperación. Hay que ver si no hay un nuevo episodio de contagios masivos. Si no lo hubiera, es probable que China a fin de año presente el mejor panorama entre los países desarrollados. Brasil está en una situación muy complicada a nivel sanitario, no hay que decirlo, pero está aprovechando el tiempo para hacer una serie de reformas fiscales muy profundas, muy impopulares para el presidente Bolsonaro, y está aprovechando un tiempo que la Argentina no está aprovechando para hacer ese ajuste fiscal. De esos
países a los cuales nosotros le vendemos va a depender un poco del ritmo de recuperación. El mundo claramente está en una situación mucho mejor de la que se esperaba en marzo. ¿Por qué? Porque si bien la foto hoy nos marca, como yo decía, que todos los países están cayendo, probablemente se recuperen a fin de año. Y lo otro que es muy importante para la región es que hay un nivel de crédito increíblemente abundante, probablemente en las últimas décadas no se ha visto el dinero a tasas negativas como hay hoy, y la previsión de los bancos centrales más importantes del mundo es que esto va a seguir 2 o 3 años, porque hoy los bancos centrales y los gobiernos del G7 no están preocupados por la inflación que esto vaya a generar, sino que están asegurándose de que la economía se recupere. Este contexto debería permitir que una vez que la Argentina termine de normalizar su situación financiera, las empresas, primero las grandes e internacionales y luego las medianas, puedan salir en algún momento al mercado internacional y conseguir créditos. Hoy el único que puede conseguir crédito es el gobierno a través del BID, como dijo el ministro Culfas, o a través del Fondo Monetario o el Banco Mundial. En el mercado privado es probable que puedan empezar a conseguir créditos a principios del 2021 y esto ayude a la recuperación económica. Me pareció muy interesante una distinción que hiciste recién respecto del proyecto de impuesto a la riqueza, porque según la dimensión con la cual uno lo analice, llega a conclusiones totalmente distintas. Si el análisis lo hacemos desde lo político, parece inobjetable, porque los grandes contribuyentes, los grandes patrimonios, en términos de solidaridad, parece lógico que ayuden en momentos históricos de pandemia como esto a gran parte de la población que se encuentra en situaciones realmente marginales. Esto, además, es un poco la recomendación del Fondo Monetario, entre paréntesis, y esto es un poco lo que muchos países del mundo está pasando con determinados proyectos. Es más, el fundamento del proyecto del Ejecutivo menciona los países que están estudiando esto. Obviamente, lo que no menciona el proyecto es, primero, que en la mayoría de los países esos proyectos provienen de la oposición, no de los partidos oficialistas. Y tampoco lo que menciona que en la mayoría de los países no tienen el impuesto al patrimonio como lo tienen la Argentina. Es decir, son dos elementos que hacen que la comparación directamente no sirva. Pero me pareció que esa distinción que vos hacés entre el enfoque político y el enfoque jurídico, porque más allá de todo, lo primero es la ley, lo primero es la Constitución, y lo que no se puede hacer es sacar un proyecto, sacar una norma que con el pretexto de la solidaridad se esté infringiendo la Constitución Nacional. Te diría, Martín, que pocas veces hemos observado un proyecto de ley con la cantidad de defectos legales, de imprecisiones legales o de agravios constitucionales. Porque no solamente es el problema de la retroactividad que tiene este proyecto por el hecho de estar operando como un impuesto complementario del impuesto a los bienes personales, sino además que acá se estaría en una clara confiscatoriedad, porque si vos llegás a determinar cuál es el impacto que tiene el impuesto en relación a la renta que genera ese patrimonio, se va a dar lo que dijo la Corte, o sea, la absorción de la parte sustancial de la renta de esa capacidad contributiva. Esto me parece que hace, por eso, esa distinción que vos hiciste entre el planteo político y el planteo jurídico, me parece realmente importantísima. Martín, te queremos agradecer muchísimo por este aporte. La verdad que nos has hecho un panorama muy clarito de la situación, de lo que puede llegar a pasar. Y bueno, y nos vamos a despedir a Martín porque por razones profesionales él ya está metido ahora en otro tema. Así que te agradecemos mucho, Martín, por este aporte y por las consideraciones que nos has dejado.
Te agradezco mucho a vos, Humberto, a los organizadores del coloquio, a todos los participantes y esperemos, como decía antes, que si nos reencontramos, la próxima sea con mejores noticias y en un lugar donde podamos brindar por lo menos con una copa mano a mano. Muchas gracias. Vos decís brindar porque dijimos de Mendoza, ¿no? Por supuesto, una de nuestras tantas bellezas. Exactamente. Muchas gracias, Martín, un abrazo grande. Gracias, un Bueno, abrazo. y seguimos entonces con este primer panel. Queremos invitar ahora a un amigo de la casa, Ricardo Ferraro. Ricardo, además de periodista reconocido de ámbito, es colega y es especialista tributario, con lo cual es un periodista de lujo, ¿no? Porque hace las dos funciones y para la función de periodista a su vez tiene toda una expertise digno de mención. Y como si esto fuera poco, conoce el sector porque hace ya muchos años que nos viene acompañando en los coloquios. Ricardo, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Buen día a todos. El agradecido soy yo una vez más, por supuesto, porque FEGRA me permite participar de estos coloquios que ya empezaron a ser tradicionales y siempre he sido, como lo he dicho varias veces, siempre he sido muy bien tratado y han sido muy buenos coloquios, muy buenas jornadas en general. No quiero dejar pasar la oportunidad de mandarle un abrazo a Hernán por la situación infortunada en la que está pasando, así que a Hernán Gilardo también mis condolencias y lo acompaño. Bueno, en realidad estoy bastante distinto a la mirada que hizo Martín. En realidad quisiera ir a algunas cuestiones más específicas y salvando este periodo excepcional que no sabemos cuándo va a terminar, preguntarnos de alguna manera por qué seguimos dentro de una estructura tributaria tan distorsionada y tan oscilante en general. Y entonces comencé a buscar cuáles pueden haber sido, cuáles son las dificultades que generalmente se argumentan, qué es lo que no permite que nosotros tengamos un sistema tributario. Y empecé, así a mano alzada, a apuntar algunos temas. ¿Cuáles son esas dificultades? Primero, la administración tributaria, o digamos la administración gubernamental en general, no ha podido eliminar o superar o hacerlo o morigerar los impuestos extorsivos. Ingresos brutos, bueno, lleva la bandera, es el abanderado, pero también hay otros, como por ejemplo el impuesto sobre los débitos y créditos bancarios, un impuesto que cobra impuestos sobre los impuestos, por ejemplo. Bueno, cuestiones como estas que podrían haber sido subsanadas, nadie las subsanó. Bueno, ¿por qué la presión tributaria es alta? Precisamente es alta porque la recaudación es la reina y en consecuencia todo va en recaudar contra un gasto que realmente es inamovible. Y esto es uno de los temas, porque si hablamos solo de los recursos y no vemos el tema de los gastos, entonces estamos hablando solo de la mitad del problema. Nadie duda de la gran presión tributaria, pero tampoco estas administraciones fueron capaces de respetar la capacidad contributiva. Y, por ejemplo,
por ejemplo, suplantar o reformular impuestos imperfectos, como bienes personales que no admiten los pasivos, y reemplazarlos, si es que se quiere gravar los patrimonios, reemplazarlo por un patrimonio neto. Tampoco se ha logrado. Todo esto nos fue llevando a que en lugar de un sistema tengamos un régimen. Y un régimen muy distorsionado, con una alta presión tributaria, que no merece más comentarios, y que no ha generado una aplicación de esos recursos de una manera que haya una mayor productividad en el país. Por el contrario, todo eso se ha canalizado a grandes gastos que en realidad no tienen un efecto multiplicador en la economía. Ahora bien, en este aspecto, se me ocurrió pensar en estas últimas 2 décadas. ¿Cuántas reformas tributarias tuvimos? Porque en realidad, otro de los grandes problemas que tiene nuestra estructura tributaria es la de las reformas recurrentes. Entonces me puse a contar. Me puse a contar desde el año 2000 en adelante. Comencé a contar y tomando algunas leyes de promoción, tomando algunas que recaen sobre la seguridad social, que son importantes, pero sin tomar ninguna de presupuesto, ninguna ley de presupuesto, ningún proyecto, ninguna ley de presupuesto que se haya presentado, que todos sabemos bien que todas estas leyes siempre tienen implícitas reformas o modificaciones tributarias. Sin considerar eso, contabilicé 127 leyes modificatorias o creativas de alguna imposición o de algún beneficio. ¿Qué nos genera esto en 20 años? 6,35 leyes por año. Y esto no es un número, porque cada una de estas leyes implica una readecuación del sistema y una reformulación de la reglamentación. Y también de las normas complementarias. ¿Y a qué llegamos en este aspecto? En que podemos ver a través del tiempo que lo que hay también es una gran morosidad reglamentaria. Las cosas se reglamentan tarde y su aplicación cabal muchas veces le cuesta al contribuyente, si no la más de las veces. No hace falta decir mucho. ¿Cuánto se tardó en los ajustes rústicos que había establecido en la época de Taqi en la ley del IVA, en el artículo 12, donde se priva, se veda la utilización de ciertos créditos fiscales? ¿Cuánto se tardó en conocer en el artículo 43 de la ley de IVA la devolución para el hospedaje de turistas extranjeros, un tema que incluso se ha visto en este coloquio? Esa morosidad, esas tardanzas, también conspiran contra la buena aplicación de un régimen tributario y, ni qué decir, conspiran en la búsqueda de un sistema, es decir, un conjunto armónico de leyes que nos permita cierta estabilidad. ¿Y por qué hablo de estabilidad? Porque en realidad todas estas idas y vueltas no hacen otra cosa que crear incertidumbre, y la incertidumbre es muy mala consejera. Es más, después de todas estas reformas que les acabo de decir, que podríamos, si ustedes quieren, minimizarlo un poquito, pero muy poquito, se generaron desde el año 2000, es decir, en estas últimas 2 décadas, 4.057 resoluciones federales. Esto implica que los contadores y las empresas, y los abogados también, han tenido que
comprender, digerir, estudiar, analizar más de 203 resoluciones por año, lo que da un promedio de 17 resoluciones por mes. ¿Y esto qué es? ¿Es solo algo que perjudica al contribuyente? Sí, al contribuyente lo perjudica, porque muchas veces esas mismas normas son muy difíciles de comprender y de aplicar. Pero también existe otro problema, que esto es, digamos, una cuestión donde el fisco es víctima de su propio invento, porque nunca se llega con los aplicativos. ¿Cuántos años hace que los aplicativos no se pueden utilizar en tiempo oportuno? Ni hablemos de este año, pero ¿cuántos años hace? ¿Y esto qué es? ¿Cuál es la causa de esto? También esta manera de reformar permanentemente nuestro régimen tributario realmente conspira de manera sustancial, llamémosle, a poder tener las cosas en tiempo y forma. También podemos decir, y un poco tomando de reformulación o de quita de un punto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la coparticipación federal y para poder paliar un gasto que se da en otra jurisdicción, con lo cual se desfinancia una para financiar a la otra, que tampoco los gobiernos fueron capaces de sancionar la nueva ley de coparticipación federal. ¿Y qué significa esto? Esto significa que probablemente algunos padecimientos no deberíamos haberlos tenido, ni los hubieran tenido que tener los distintos gobernadores. Claro está que todo esto debe hacerse en un contexto de cierto programa económico. No existe un sistema tributario que no responda a un programa económico que dé cierta estabilidad. ¿Cuánto se ha tardado en reconocer el ajuste por inflación? ¿Cuánto se ha tardado en actualizar valores dentro de la ley de impuesto a las ganancias? Esto que ahora parece conocido, no está bien que lo naturalicemos. Esto debe ser corregido, debe ser automatizado, si es que en el futuro, post pandemia, porque ahora todo es emergencia, es verdad, post pandemia comencemos a tener, primero, una economía medianamente encauzada, si es que se puede, y segundo, que dentro de esa economía se inserte o tratemos de discutir un sistema tributario, que hasta ahora no lo hemos tenido para nada. ¿A qué me lleva esto o cuál es la conclusión a la que puedo arribar? Primero, que hay cierta tolerancia ya al extremo respecto de la presión tributaria. Segundo, que las leyes tienen que tener claridad para poder ser aplicadas correctamente. Tercero, que las reglamentaciones tienen que salir en tiempo oportuno. Cuarto, que la AFIP, en lo que le compete, también tiene que sacar sus resoluciones generales o sus disposiciones en general en tiempo oportuno. Y también hacer sus aplicativos, que es privativo exclusivamente, más ahora como está a través de la web, también en tiempo oportuno, dándole al contribuyente la oportunidad de poder funcionar. ¿Es posible bajar alícuotas? Bueno, este no es un tema menor, es un tema que hay que estudiarlo, pero no cabe duda que muchas veces
bajando alícuotas, se alienta el consumo y en general lo que se pierde a través de un impuesto sobre los consumos se gana a través de otros impuestos. En consecuencia, no siempre hay que medir la pérdida propia, por ejemplo, en el IVA. Tenemos el ejemplo de Merkel, de Angela Merkel, que no bien en medio de la pandemia permitió la apertura de restaurantes y bares y etcétera, inmediatamente junto con esa medida dio una rebaja del IVA, comprendiendo que había que ayudar a incentivar el consumo. Bien, esto hay que comprenderlo también y sobre todo en el tipo de actividad que convoca este coloquio, que son, bueno, los restaurantes, los hoteles, todo lo que tiene que ver también en la gastronomía, que tienen una situación verdaderamente desesperante en este momento, como bien dijo la presidenta Graciela Fresno. Indiscutiblemente, si en algún momento esto comienza a activarse nuevamente, habrá que ayudar a estos sectores que van a ser los últimos en poder ponerse en marcha. En definitiva, en el corto plazo, mi visión no es justamente optimista. Creo que va a ser de grandes sacrificios. Y en la medida en que se mantengan las mismas medidas para obtener, digamos, el mismo final, vamos a llegar a una nueva crisis. Y es lo que tenemos que evitar. En definitiva, es necesario, creo yo, buscar un consenso, juntarse y comenzar a armar entre todos un sistema tributario que acompañe al programa económico de que se trata. Gracias. Muchas gracias Ricardo por tu presentación. De esa presentación, la verdad que han quedado varios temas como para pelotear en el rato que nos queda, Ricardo. El primer tema, yo te diría que en la búsqueda de un sistema tributario que sea razonable, una búsqueda que se ha tenido, como vos bien decís, durante muchos años, pero no se ha logrado. La experiencia que demuestran los países más adelantados y básicamente los países de América Central, y yo diría también algunos de nuestra región, nos dice que efectivamente, tal cual vos señalaste, esto tiene que ser un trabajo que se logre con consenso político, con consenso de la sociedad. Porque no hay cosa más difícil que crear una ley impositiva. Porque la ley impositiva, vos sabés que estás creando una ley que la gente se va a oponer porque hay que pagar impuestos, casi por naturaleza. Entonces, para esto, la fórmula son los consensos. Y da toda la impresión que la reforma que se ha anunciado se está trabajando en una suerte de cuarto cerrado, justamente sin la participación de todos los sectores que de alguna manera deberían tener en esta mesa de diálogo. Entonces, parecería que de arranque estamos de acuerdo con la necesidad del consenso, pero aparentemente, nuevamente en esta oportunidad tampoco se estaría logrando. Bueno, no, yo creo que ahí hay un error, verdaderamente no consultar. Creo que un sistema tributario, o la reforma, porque no creo que se logre un sistema tributario, la reforma que está en ciernes sí merecería la opinión de los distintos sectores, sobre todo en una situación extrema como la que estamos viviendo, donde indudablemente no queda duda que para poder salir tiene que haber consenso
respecto de cómo actuar en el futuro, en la pospandemia, que, repito, no tiene fecha. Pero bueno, hay que empezar a prepararse. Por otro lado, hay declaraciones. Esa reforma tributaria no es para bajar la presión tributaria. Bueno, prueba de ello es el impuesto a la riqueza, que es un impuesto por única vez, un impuesto al que se lo ha tildado de solidario, pero que, como vos bien dijiste, está plagado de imperfecciones y que será motivo de mucha discusión judicial. Pero hay otros que son todos los impuestos que generalmente conocemos, ganancias, IVAs, bueno, los impuestos patrimoniales, etc. Pero no escuché, por ejemplo, como una forma de incentivar o de reactivar la economía, un impuesto que en algún momento, un proyecto, porque en realidad fue un proyecto, que fue impulsado en la época del ministro Labaña y que se llamó, te debes acordar, Sí. el impuesto a las utilidades distribuidas, dispuestas y consumidas. Es decir, todo aquello que no se distribuye, que se reinvierte, no paga impuestos, solo paga aquello que se... Esto es un incentivo verdaderamente importante y sin embargo, es más, hay que tener cierto coraje para ponerlo porque puede perjudicar la etapa a la recaudación, y como dije antes, la recaudación es la reina. ¿Por qué? Y bueno, porque el gasto es inflexible. Pero me parece que, por ejemplo, habría que tomar medidas de este tipo, que sean incentivadores de la inversión. Sí, yo creo que otro punto lo has señalado también cuando hiciste ese estudio de las cantidad de leyes y de las resoluciones, etcétera, en los últimos 20 años. Otro punto que caracteriza a nuestro sistema tributario es la alta complejidad que tiene. Cuando Claro. vos observás un poco el objetivo que tienen las administraciones tributarias de los países más adelantados, uno de los objetivos centrales es colaborar con el contribuyente. Colaborar para ayudar a que el sistema no tenga la complejidad que tiene. Entonces, desde este punto de vista, hay estudios que se han realizado con rankings mundiales respecto de qué países tienen sistemas más complejos. Y al tener los sistemas más complejos, esto deriva en una cantidad de tiempo que tienen que emplear tanto las empresas como las personas humanas para poder cumplir con los aspectos de la determinación del impuesto. En este tipo de ranking, lamentablemente la Argentina también está en los top de arriba, ¿no? Indudablemente esto nos está diciendo que el sistema tributario de la Argentina es muy complejo. No solamente por la cantidad de normas, sino por la forma como se dictan las normas. Me parece que este es otro tema que habría que prestarle particular interés. Y en el caso de la Argentina como país federal, además tenemos un ingrediente más, que son los tributos a nivel nacional, provincial y municipal, que a su vez genera una superposición en determinadas manifestaciones de riqueza entre distintos impuestos. Todo esto hace realmente de una complejidad inusitada, y parecería que si alguien tendría que definir qué objetivos debería perseguir la reforma tributaria, uno, yo creo que sería atender a la complejidad del sistema tributario. ¿Cómo lo ves este tema, Ricardo? Bueno, el tema de digamos, simplificar el sistema tributario sería digamos, el gran título de esto. Y a mí me parece que la simplificación tributaria es un tema que sí debe ser estudiado
y debe ser estudiado desde todos los puntos de vista, desde la legislación, pero también desde la administración, esto desde ya. Lo que no hay que confundir, me parece, ¿no? Es que los impuestos justos sean simples. No, los impuestos justos en general son complejos para determinar. ¿Por qué? Bueno, porque tengo que tomar en consideración la situación de, no sé, del sector agropecuario, del sector hotelero, del sector gastronómico. Cada uno tiene, digamos, su faceta. Y esto sí, desde el punto de vista, si quiero ser indudablemente o equitativo, indudablemente aquí hay cierta complejidad en la determinación. Pero eso no quiere decir que el sistema en su conjunto tenga que ser complejo o tenga complejidades. Al contrario, esto sí se puede solucionar. Primero, a través de leyes claras, desde ya, y sobre todo que asuman sensatez, tengan sentido común, que tengan razonabilidad. Este es uno de los grandes temas. Segundo, todo lo que tiene que ver con reglamentaciones también tienen que ser hechas con cierto criterio de aplicabilidad. Este es otro tema de aclaración, ir al fondo de la cuestión para que no quede en duda y dé certeza. Y lo de la certeza es esencial en la liquidación, la determinación de los... Esto de ella. Y por otro lado, también está la administración tributaria. La administración tributaria, porque aquí es otro de los temas. La complejidad de nuestro sistema es que cada jurisdicción tiene sus procedimientos. Cada municipalidad también tiene sus procedimientos. En cada lugar hay que lidiar con normas distintas. Esto, si bien no somos un país unitario, si pareciera que nos estamos manejando como tal, en realidad somos federales, la Constitución es federal, hay obviamente cierta autonomía por parte de cada uno de los niveles de gobierno. Pero no cabe duda que tiene que haber algún acuerdo o algunas consenso en lo que hace a cómo aplicar los tributos que cada uno cobra. Esto simplificaría la cuestión, por supuesto, un tema que tiene que ser también visto, ya que planteaste esto de la simplificación, es el convenio multilateral, empezar a fijar pautas con exactitud donde atribuir la base, y estas son las cuestiones en las que hay que trabajar. La urgencia no nos deja ver el fondo de la cuestión. Muy bien, Ricardo, muy agradecido por tu participación, como siempre lo haces, por tu aporte. Yo creo que fue muy interesante este primer módulo y por supuesto que agradezco a FEGRA el haberme permitido estar como moderador con una situación muy especial, que es el poder preguntar a los periodistas, o sea, cambiar un poco el esquema que es generalmente inverso, ¿no? Así que la verdad que siempre nos ha parecido desde FEGRA que la visión del periodismo es muy importante porque ayuda justamente a poder visualizar el escenario que nos toca para participar. Así que muchas gracias por esta participación, por tu participación. Damos así entonces por finalizado este primer módulo y pasamos al módulo 2 según resta el programa. Muchas gracias, Ricardo.